Ya está ya. Ya, ok. Ah, me olvidaba. Contexto. ¿En qué contexto internacional se dio la República Aristocrática? Acá vamos a relacionar un poquito con historia de Universal. ¿Ya? ¿Con qué hechos mundiales estuvo asociado la República Aristocrática en el Perú? La paz armada. Eso ustedes ya lo han estudiado, la paz armada. De 1871 a 1914, la paz armada. La rebelión de los Boxers en China en el año 1900, ¿no? La Revolución Mexicana de 1910. La inauguración del Canal de Panamá en el año 1914. La Primera Guerra Mundial. Ese tema también lo vimos cuando recién comenzamos las clases, del 14 al 18. La Revolución Rusa del año 17, también lo hemos estudiado. O sea que sí que mientras en el Perú se desarrollaba la República Aristocrática, esos eran los hechos mundiales más importantes, incluido el hundimiento del Titanic. ¿Has escuchado este famoso este barco de pasajeros de Titanic? Se hundió, si no me equivoco, en el año de 1912. También fue otro suceso que corresponde a la época de la República Aristocrática. Estamos hablando comienzo del siglo XX. Repito, ¿no? La paz armada, la rebelión de los Boxers en China, la Revolución Mexicana, se inaugura el Canal de Panamá, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. ¿Ya? Ahora, antecedente. Chicos, el antecedente de la República Aristocrática es el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Su segundo gobierno va de 1895 al año 1899, ¿no? Dijimos que Piérola encabezó la guerra civil de 1895, ¿no? Cáceres deja la presidencia. Luego de esa guerra civil, Nicolás de Piérola es elegido presidente del Perú. Y viene su segundo gobierno. Recuerda que su primer gobierno fue durante la guerra con Chile, ¿sí o no? Ya, ahora este es su segundo gobierno de 1895 al año 1899. Ya. ¿Qué cosa hizo Piérola durante su segundo gobierno? Vamos a ver sus obras más importantes. Atención que te voy a preguntar. Ya. Creó el Ministerio de Fomento. Ya. ¿Qué función tenía el Ministerio de Fomento? Favorecer la agroexportación y al capitalismo inglés. ¿De qué manera? Construyendo infraestructura. El Ministerio de Fomento se encargaba de la construcción de puentes, se encargaba de la construcción de caminos, se encargaba de la construcción de carreteras, se encargaba de la construcción de puertos, todo lo que tiene que ver con infraestructura pública, ¿no? Todo lo que tiene que ver con construcciones, obras públicas, caminos, carreteras, puentes, ¿no es cierto?, puertos, ferrocarriles, estaba a cargo del Ministerio de Fomento. Ya, y ese es uno de los ministerios que creó el segundo gobierno de Piérola, el famoso Ministerio de Fomento, a cargo de la infraestructura pública, que era básico, sobre todo para la agroexportación y para el capitalismo inglés. ¿Ok? Muy bien. Este ministerio actualmente ya no existe, pues desapareció el Ministerio de Fomento. Ya. ¿Qué otra obra más hizo el segundo gobierno de Piérola? Creó la Sociedad Recaudadora de Impuestos. ¿Con qué objetivo? Para obtener ingresos a favor del Estado. Recuerda que el Estado, para hacer obras, necesita dinero. Ya, este dinero era recabado a través de la Sociedad Recaudadora de Impuestos. ¿Ya? Entonces esa era la función, generar ingresos económicos al Estado peruano para realizar las obras, sobre todo de infraestructura pública. ¿Ya? Actualmente la Sociedad Recaudadora de Impuestos sería el Banco de la Nación, ¿no? Lo que le llamamos Banco de la Nación, en ese momento era la Sociedad Recaudadora de Impuestos creada por el segundo gobierno de Piérola. Se estableció el estanco de la sal. ¿Qué significa esto? Que solamente el Estado
podía comercializar este producto de consumo humano, la sal. Era el único que podía comercializarlo, ¿ya? Esto generó una rebelión en Huanta, Ayacucho, que finalmente fue aplastada por el gobierno de Piérola. Pero te repito, el objetivo del estanco de la sal, ¿por qué el gobierno de Piérola estableció el estanco de la sal? Es decir, el Estado era el único que podía comercializarla, con el objetivo de obtener dinero para recuperar Tacna y Arica, ¿ya? Los chilenos le dijeron al gobierno de Piérola que si querían recuperar Tacna y Arica, tenían que pagar una cantidad de dinero. Pagando esa cantidad de dinero, los chilenos devolvían Tacna y Arica. A pesar que tenía que celebrarse el plebiscito, los chilenos le hicieron esa propuesta al gobierno de Piérola. Entonces, el gobierno de Piérola, con la intención de obtener dinero para recuperar Tacna y Arica, establece el estanco de la sal. Pero finalmente esto fracasó porque la intención de los chilenos no era devolver ni Tacna ni Arica. ¿Te recuerdas la política de chilenización, no? Para boicotear el plebiscito. Eso fue un saludo a la bandera, ¿no? Este intento del estanco de la sal. ¿Qué más hizo el gobierno de Piérola? Estableció como unidad monetaria la libra peruana de oro, ¿no? En ese momento era la moneda que tenía el Perú, la libra peruana de oro. Se fundaron bancos, el Banco Perú y Londres, que eran capitales ingleses, el Banco Popular, que eran bancos capitales peruanos, y el Banco Italiano, que actualmente sería el Banco de Crédito. Lo que tú conoces como el BCP, en esa época lo llamaban el Banco Italiano, porque precisamente la colonia italiana creó este banco durante el segundo gobierno de Piérola, ¿no? Se modernizó el ejército. Fue contratada una misión francesa llamada la Misión Clement. La Misión Clement se encargó de modernizar el ejército peruano luego de la Guerra del Salitre. Ya sabemos la famosa fiebre del caucho. Destaca el famoso Fiscarral, ¿no? Uno de los caucheros que cometió una serie de abusos en contra de la población amazónica, ¿no? Fiscarral. Se modernizó Lima. Se construyeron avenidas como la avenida Colón y la avenida Colmena, ¿no? Se modernizó la ciudad de Lima. Y finalmente se firmó el tratado Billinghurst-La Torre. ¿Con qué objetivo? Realizar el plebiscito en Tacna y Arica. A pesar que los chilenos habían firmado este tratado Billinghurst-La Torre para realizar el plebiscito, los chilenos lo boicotearon y nunca llegó a realizarse debido a la política de chilenización. ¿Ok? Y en el último bloque te voy a explicar cuáles fueron los presidentes más importantes de la República Aristocrática para que luego tú puedas enviar tu práctica calificada. ¿Ya? Puedes detenerme acá un instante. ¿Ya? ¿Me has entendido hasta acá? ¿Sí? Ya. ¿Cómo se llamó el presidente que gobernó el Perú de 1895 al año 1899? Nicolás de Piérola. Correcto, Nicolás de Piérola. Ya. ¿Cómo se llamó el ministerio que creó el segundo gobierno de Piérola para realizar obras públicas? ¿Cómo se llamó el ministerio que creó el gobierno de Piérola para realizar obras públicas? Creó un ministerio, ¿cómo se llamó? Correcto, Ministerio de Fomento, que ya no existe. Ya. Para conseguir dinero y recuperar Tacna y Arica, ¿qué cosa hizo el gobierno de Piérola? El estanco de la sal. Correcto, el estanco de la sal. Ya. Muy bien, correcto. ¿Cómo se llama la moneda que estableció el gobierno de Piérola? ¿Cómo se llamó la moneda que estableció el gobierno de Piérola? Libra de oro. La libra peruana de oro, ¿no? Correcto, la libra peruana de oro. Fue la moneda que estableció el gobierno de Piérola. Ya, muy bien. ¿De qué país era la misión militar que llegó al Perú para modernizar el ejército peruano? Francia. Francesa, ¿no? La misión, correcto, la misión Clements. Ya, correcto. Muy bien. Ya, ¿y cómo se llama el personaje asociado a la fiebre del caucho durante el segundo gobierno de Piérola?
¿Cómo se llamó este famoso cauchero asociado al segundo gobierno de Piérola? Yo sé que te recuerdas ahí. ¿Cómo se llama este cauchero famoso asociado al segundo gobierno de Piérola? Cometió una serie de abusos en contra de la población nativa, la zona de Loreto, de Ucayali, de Madre de Dios. ¿Cómo se llama este personaje? Se llamó, uno era Arana, uno se llamaba Arana. ¿Cómo se llamaba el otro? Eran dos personajes. A ver. Fiscal. Correcto, el famoso Fermín Fiscarral. Ya. A ver, dígame, ¿qué acontecimientos mundiales están asociados a la República Aristocrática? La Revolución Mexicana de 1911. 11, ya. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? La ¿Qué más? Primera Guerra Mundial. Ya, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más? La rebelión de los Boxers en China, 1900. Ya, ¿qué más? Muy bien. ¿Qué otros hechos más? Correcto, La Revolución Rusa. Correcto, la Revolución Rusa, ¿no? La inauguración del Canal de Panamá, ¿no? La Belle Époque, etcétera, etcétera. Ya. ¿Hasta acá tienes alguna pregunta que quieras hacerme ya para terminar con el último bloque? Ya, ese sería el antecedente de, ¿cómo se llama?, el segundo gobierno de Piérola. También se fundaron fábricas. Por ejemplo, la fábrica Donofrio. La fábrica Donofrio se fundó durante el segundo gobierno de Piérola, ¿no es cierto? Sobre todo lo que son fábricas relacionadas con alimentos. Vienen inclusive de esta época. Y ni que decir el Banco Italiano, que ahora se denomina el Banco de Crédito del Perú, ¿no es cierto? O sea, hay instituciones bancarias que tienen más de 100 años de existencia en el Perú, ¿no? Y uno es el Banco de Crédito, tiene más, ¿cómo se llama?, de 100 años. Ya. Ahora vamos a ver algunos gobiernos de la época de la República Aristocrática, ¿ya? Y con esto estamos concluyendo. Perfecto. Muy bien. Ya. Tenemos el gobierno de Eduardo López de Romaña. Era uno de los hombres más ricos del Perú. Era un barón del azúcar. Había estudiado ingeniería en Gran Bretaña. ¿Ya? Cuando termina el gobierno de Nicolás de Piérola, se convocan elecciones y gana el civilista Eduardo López de Romaña, que gobierna de 1899 hasta el año 1903. ¿Te das cuenta que ninguno militar, todos civiles, ¿no es cierto?, completaron, en este caso, él completó su mandato de 4 años, López de Romaña. Ojo, López de Romaña fue el primer presidente peruano del siglo XX, de 1899 al año 1903, fue un barón del azúcar. Sus obras más importantes: impulsó las inversiones mineras, sobre todo con la compañía norteamericana Cerro de Pasco Mining Company, ¿no? Esta empresa norteamericana Cerro de Pasco Mining Company, como su propio nombre lo dice, trabajó principalmente en la región de Pasco. Y Pasco en ese momento era una región muy rica en cobre. Entonces el principal producto que explotaba y exportaba la Cerro de Pasco Mining Company era el cobre. Recuerda que el cobre es un transmisor de energía eléctrica y la segunda revolución industrial utilizaba como fuente de energía la electricidad, y para eso se necesitaba un mineral, el cobre, y el Perú tiene en abundancia cobre. Entonces el gobierno de López de Romaña dio facilidades a la Cerro de Pasco Mining Company, una empresa norteamericana, para extraer el cobre de Cerro de Pasco, ¿no? Se inició el boom azucarero y algodonero de la costa norte. Esto enriqueció a los varones del azúcar, ¿no? Se incrementó la demanda de algodón y caña de azúcar. Y se aprobó los códigos de agua, minería y comercio
para facilitar la actividad agroexportadora. Ya, eso se da durante el gobierno de López de Romaña. Bueno, termina su mandato y le sucede otro civilista, Manuel Cándamo. Manuel Cándamo gobernó de 1903 a 1904. ¿Por qué crees tú que gobernó tan poco tiempo? También él era civil, pues. ¿Por qué crees tú que estuvo solamente un año como presidente, ¿no? A diferencia de Pierola y López de Romaña, que lograron concluir su mandato presidencial. ¿Qué cosa crees tú que le habrá pasado? ¿Cómo? Porque falleció. Claro, lo que le pasó a Manuel Cándamo fue que falleció en Arequipa en el año 1904. Tenía, si no me equivoco, tenía cáncer, ¿no es cierto? Una enfermedad, creo que inclusive ya estaba en las últimas, y esta enfermedad finalmente lo lleva a la tumba a Manuel Cándamo, y por eso que Cándamo no logró concluir su mandato presidencial, ¿no? Bueno, Manuel Cándamo aprobó la ley de ferrocarriles, básico para la actividad minera. Se construyó el tranvía Lima-Chorrillos, ¿no? Y se desarrolló la huelga de trabajadores del muelle y dársena del Callao de 1904. Tiene que ver con el movimiento obrero en el Perú, ¿no? Bueno, de 1904 a 1909 se da el primer gobierno de José Pardo. ¿Quién era José Pardo Ibarreda? Hijo de Manuel Pardo, fundador del Partido Civil. Entonces, José Pardo tuvo dos gobiernos. Su primer gobierno fue de 1904 al año 1909. Él también era civilista, José Pardo. Y una cosa interesante del gobierno de José Pardo, que dio gran impulso a lo que es la educación. ¿Qué obras hizo José Pardo en beneficio de la educación? Ya, la educación primaria se hizo gratuita y obligatoria. La educación pasó a manos del Estado, porque antes estaba en manos de la municipalidad. Ahora la educación pasó a manos del Estado. Luego se creó el Ministerio de Educación, ¿no? Se creó la Escuela Normal de Varones para formar a los profesores. Las escuelas normales tenían como objetivo preparar a los profesores. Actualmente hay universidades, ¿no? Donde hay la escuela, la Facultad de Educación, ¿no? Se reaperturó el Instituto de Artes y Oficios. Tiene que ver con las profesiones técnicas, ¿no? Otra cosa interesante que tiene que ver con el movimiento feminista. Por primera vez se permite que las mujeres ingresen a las universidades. Y si no me equivoco, la primera mujer que ingresa a una universidad en el Perú fue en el Cusco. A ver, investiguen. Investiguen cómo se llamó la primera mujer que ingresó a una universidad en el Perú. Si no me equivoco, fue en el Cusco. ¿Ya? O sea, a partir de José Pardo, las mujeres ya podían tener acceso a estudios universitarios. Pero claro, no cualquier tipo de mujer, pues sobre todo eran mujeres adineradas que sabían leer y escribir, ¿no? La misma oportunidad no le iban a tener una mujer quechohablante, que era la mayoría de la población, ¿no es cierto?, vinculado a las labores agrícolas, ¿no? Bueno, se elaboró el proyecto Manzanilla, que buscaba dar beneficios a los obreros, pero finalmente esto fracasó. Se da la huelga de la Federación de Obreros y Panaderos Estrella del Perú en 1905, exigiendo la jornada laboral de las 8 horas. Se compró dos cruceros de guerra, el crucero Grau y el crucero Bolognesi, para fortalecer la Marina de Guerra del Perú. Y se construyó la Cripta de los Héroes. La Cripta de los Héroes aloja actualmente los restos de los combatientes de la guerra con Chile, ¿no? Ahí reposan los restos de Grau, los restos de, ¿cómo se llama?, de Bolognesi, los restos de Cáceres y muchos combatientes de la guerra del Salitre. Entonces, con ese objetivo, José Pardo mandó construir la Cripta de los Héroes, ¿no? Entonces, recuperaron los restos de los combatientes de la guerra del Salitre, que en ese momento todavía se encontraban en Tacna y Arica, ¿no? Y actualmente es un patrimonio cultural del Perú, la Cripta de los Héroes, ¿no? En el cementerio Presbítero Maestro. Muy jovencito, ya. Ah, correcto, Huamacto. Se llamó María Trinidad Enríquez. Te felicito, Huamacto. María Trinidad Enríquez, si no me equivoco, en el Cusco. Fue la primera mujer
que ingresó a una universidad, ¿no? María Trinidad Enríquez. Correcto. Y bueno, ni qué decir en la actualidad, las mujeres están muy empoderadas. A ver, pregunta de cultura general. Actualmente, ¿qué universidad del Perú tiene como rectora a una mujer? A ver, ¿qué universidad del Perú actualmente tiene en la rectoría a una mujer? Porque a través de la historia de las universidades en el Perú, siempre fueron hombres, pero este año se rompió. Correcto, San Marcos, muy bien, Guamacto. Actualmente San Marcos es la única universidad del Perú que tiene una rectora. Para que te des cuenta cómo las mujeres, poco a poco, se están empoderando y bueno, y eso me parece una cuestión muy positiva. Pero en la época de la República Aristocrática, el movimiento feminista buscaba esto. Y finalmente, después de varias décadas, las mujeres comenzaron a conquistar un conjunto de derechos. Ya, muy jovencitos. Entonces, ahorita me envías tu práctica calificada. Voy a tener el horario. Voy a ponerlo hasta la 1:20, ¿ya? Vas a tener de plazo hasta la 1:20 de la tarde para que envíes tu práctica, ¿ya? Y luego me envías tu actividad, tu tarea, que tienes hasta el día viernes para que lo puedas hacer, ¿ya? En vista de que no hay más preguntas, chicos, nos estamos viendo ya la próxima clase, ¿ya? Chao, nos vemos en la próxima clase. Chao, nos vemos. Ya hasta la 1:20 voy a programar la práctica. Vaya. Vamos a ver qué me hicieron eso. Ya chicos, lo voy a dejar entonces, ¿ya?